Muy buenas noches, bienvenidos a Business Night Talks. Esta noche tenemos la presencia de Raúl Alcalde, CEO de Sharf. Raúl, un gusto tenerte acá, bienvenido. Gracias por la invitación. Siempre es una buena oportunidad para contar de Sharp. No, encantados de tenerte, Raúl. Y como ya te había comentado, nuestra audiencia son principalmente CEOs, nos siguen a través de todas las redes. Y siempre uno de los temas de más interés es conocer la persona y cómo llegó a donde está. Entonces, yo siempre hago la pregunta, cuéntanos un poco sobre Raúl, tu formación, cómo llegaste a ser CEO de Sharp. Bueno, estudié Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Y ahí desde chibolito empecé a emprender. Siempre tuve curiosidad. Vengo de una familia empresaria. Entonces siempre me llamó la atención empezar un proyecto propio y de alguna manera tratar de demostrar también que eres capaz de construir algo. Ujú. Y ahí me junté con unos amigos de la universidad, con Joel, que lo conoces, Claro. y empezamos un proyecto muy lindo que terminó convirtiéndose en algo que jamás imaginamos, que es Mambo, Ujú. que es una empresa de consultoría súper exitosa, que empezamos por allá en el 2012. Antes de eso empezamos un e-commerce en el Perú que se llamaba Plaza 21, Ujú. donde buscábamos emular a Amazon. eh, y la verdad es que fue un fracaso muy grande, pero fue un fracaso lleno de aprendizajes. Ujú. Y de ahí mutó hacia lo que ahora es Mambo, que es una empresa de consultoría en transformación y en innovación, donde trabajamos proyectos para empresas muy grandes que quieren empezar a hacer las cosas diferentes. Y ahí tuvimos 5 años increíbles, de mucha experiencia, muchos aprendizajes, de conocer a gente muy talentosa eh, que trabajó con nosotros, gente muy talentosa que fueron mentores de nosotros, como tú, que en varias veces te hemos escrito para contarte un poco de nuestros retos y tú nos has compartido también muchos de tus conocimientos. Eh, y en el 2015, eh, bueno, en el 2015 falleció mi papá. eh, y la verdad es que yo nunca imaginé, o sea, nunca fue mi sueño trabajar en Sharp. Siempre mi sueño fue seguir construyendo en Mambo y hacer cosas grandes, lograr cosas con mis socios. Em, pero en ese momento me llegó la responsabilidad y no podía ignorarla porque es una empresa muy grande. Este, y con mucho miedo acepté la responsabilidad y, y bueno, han sido 5 años increíbles. Sharp es una empresa en el sector logístico, que es un sector súper tradicional. Ujú. Sharp era una empresa tradicional en ese momento. Entonces, si es que hacía las cosas diferentes, el upside podía ser muy grande, ¿no? Entonces, me mandé a la piscina y asumí el reto. Y la verdad es que no me arrepiento. Han sido 5 años de aprendizaje increíble, de compartir con gente súper talentosa. Y bueno, así es como llegué a la situación en la que estoy ahora, ¿no? Y cuéntame, o cuéntanos a todos, eh, tu estilo, ¿no? Llegar a manejar una compañía como Sharp, tú eres bastante más joven que la mayoría de personas que han conversado conmigo en estas últimas semanas en roles de CEO, y debe ser un reto, ¿no? Ujú. La juventud, no necesariamente pues tienes todas las arrugas y las heridas de guerra que tiene normalmente la gente mayor, pero las habilidades sin duda están, ¿no? ¿Cómo lo has llevado? Em, Fue un reto, de hecho, llegar siendo tan joven. Cuando asumí la responsabilidad tenía 25 años. Ujú. Convoqué al equipo de la gerencia Sharfera para juntarnos y oficializar este, mi rol. Y cuando llegué, las mesas estaban así puestas como en Una U. una U, todos en terno, y parecía una comisión del Congreso cuando yo llegué, ¿no? Y Ujú. yo llegué como estoy vestido ahorita. em, Básicamente a compartir un poco de mi preocupación sobre lo relevante que era iniciar un proceso de cambio, Ujú. ¿no? Sharp ha sido una organización exitosa. Sharp se creó a finales de los 80 como una agencia de aduanas. Ujú. De ahí hemos ido agregando en el tiempo servicios a nuestro portafolio y nos ha ido muy bien haciéndolo, pero a la vez era muy consciente de que las cosas que nos habían hecho exitosos en los primeros 30 años no eran las cosas que nos iban a hacer exitosos en los siguientes Exactamente. 30, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, Es más, pueden ser
tu cruz. Si sigues haciendo lo mismo que hiciste durante 30 años, puedes irte justamente a donde no quieres, ¿no? Absolutamente. O sea, Y esa era una de mis más grandes preocupaciones, ujú, ¿no? De hecho, lo compartí un poco en el curso que me tocó dictar la semana pasada, que la empresa siempre creció, pero también veías que los márgenes se iban deteriorando y ujú, los plazos de pago de los clientes se iban ampliando. Entonces, ahí para mí fue muy fácil identificar que nuestro servicio se estaba volviendo un commodity, ¿no? Y en el mundo de los commodities se nos iba a hacer muy difícil competir. Entonces, ahí, en ese espacio, mi intención principal era transmitir el sentido de urgencia de que necesitábamos un cambio y que yo no era experto en la industria, pero que traía todos mis conocimientos mamberos del mundo de la innovación ujú, para diseñar una metodología muy pensada para dirigir este cambio. Yo no sé a dónde nos va a llevar, ujú. pero nos tiene que llevar a un lugar mejor en el que estamos ahora. Entonces, entendí en ese momento cuáles eran algunos de los grandes retos que teníamos que superar. Uno de ellos, la barrera cultural, ¿no? Una organización tradicional a la que le ha ido bien, con gente eh, de muchos años trabajando en las mismas posiciones, es difícil decirle a esa persona, oye, Cambia. toca hacer las cosas diferentes, ¿no? Ujú, Este, entonces creo que ese fue uno de los grandes retos y que son retos que nunca terminan, ujú. ¿no? Porque hasta el día de hoy em, creo que es parte de la naturaleza humana buscar espacios en los que se sienta cómodo y mi rol como líder de la organización es siempre incomodar, ¿no? Siempre llegar y ver dónde están las oportunidades de mejora por más que nos esté yendo muy, muy bien, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco de lo que caracteriza mi día a día charfero y lo que he tratado de imprimir en el equipo, ¿no? Esa sensación de que una paranoia sana, de que si no nos cuestionamos las cosas y si no nos transformamos, el cambio nos va a ganar, ¿no? Fíjate que tú has mencionado una de las cosas que yo considero más importantes en el mundo de hoy, ¿no? La gran mayoría de CEOs con los que yo he tratado y conozco en términos generales están en la línea de los 50 para arriba. Entonces, ninguno es nativo digital. Es más, si tienes 45 tampoco eres nativo digital. Entonces, todo lo que viene atrás es una generación mucho más rápida, más veloz, más adaptada a lo nuevo, que empuja con una fuerza tremenda, viene a una velocidad inimaginable y para los que son un poco mayores, a veces les cuesta el cambio. Y es una de las cosas que más he detectado. ¿Cómo te fue a ti en ese proceso con la gente de que entendieran la Ujú. necesidad de este cambio y en qué medida se adaptaron o pudieron entender la necesidad del cambio y adaptarse al cambio? Bueno, es complejo, partiendo porque hoy tengo 31 años Ujú. y no me siento tan joven, ¿no? Porque ya la generación del TikTok también te vas dando cuenta de que sí, pues bueno, hace 5 años ya los ciclos de vida de los negocios son cada vez más cortos, Ujú. entonces es más fácil sentirte viejo, ¿no? Porque ves cómo las cosas van pasando más rápido que antes y eso me ha servido como motor para impulsar Ujú. este proceso, ¿no? Cuando yo llegué, una de las primeras cosas que hice fue tratar de entender el negocio, ¿no? Yo tenía 5 años trabajando en consultoría, viendo proyectos de transformación, pero nunca me había sentado a pensar, bueno, ¿cuál es el futuro de un negocio logístico? Ujú. Entonces, mi primer gran reto fue entender el negocio y entenderlo desde la parte financiera, desde la parte estratégica y entender quiénes son las personas que están detrás de esta organización. Y ahí me junté con más o menos 40 personas, entre gerentes, líderes, jefes, supervisores, a preguntarles cómo se sentían, qué eran las cosas que les preocupaban de este negocio, cuáles eran los riesgos que veían, qué oportunidades veían, cómo se sentían, cómo se comunicaban con su equipo. Y los evalué a todos sin que supieran en visión estratégica, en habilidades de liderazgo, en capacidad de comunicar. Y en las mismas respuestas eh, iba entendiendo quiénes probablemente sean los promotores del cambio y quiénes probablemente sean los detractores del Ujú. cambio. Entonces, ahí en ese momento armé un equipo pequeño de 8 personas con los que construimos un planeamiento, ¿no? Y partimos de la premisa de cómo generamos valor para nuestros clientes, porque entendemos que los resultados que venimos teniendo no reflejan un servicio de valor agregado, Ujú. ¿no?
Entonces la gran pregunta era cómo generamos valor, ¿no? Y ahí entendimos 4 grandes pilares de generación de valor. Uno, en primer lugar, nuestra cultura, ¿no? La gente tiene que compartir creencias, comportamientos que nos alineen, ¿no? Y fortalecer nuestro talento siempre, ¿no? Talento joven, comprometido. En segundo lugar, la tecnología, ¿no? Teníamos que hacer cambios tecnológicos brutales que nunca acaban, ¿no? Hasta el día de hoy estamos pensando ya, bueno, ¿cuál es el siguiente reto tecnológico que tenemos en agenda? En tercer lugar, las metodologías, ¿no? Las metodologías para identificar problemas, diseñar soluciones, implementarlas exitosamente. Y en cuarto lugar, que es el reto de todas las organizaciones hoy en día, es la data, ¿no? Cómo capturamos la data, cómo la utilizamos de manera inteligente. Ahí tuvimos un primer proyecto que trabajamos con Mario en cognitiva de inteligencia artificial. Lo recuerdo. Sí, estuvo súper interesante. Seguimos haciendo esfuerzos en esa ruta. Es el pilar en el que menos hemos trabajado, pero es, yo creo, un lugar que esconde muchísimo valor de largo plazo. Cómo utilizamos de manera inteligente la información que generamos todos los días. Entonces, concentrándonos en esas 4 cosas, fue que decidimos empezar nuestro proceso de transformación. Nos alineó a todos en el sentido de que cada sol invertido, Charfero, era un sol invertido en estas 4 cosas. Entonces, algo de lo que me siento muy orgulloso es que en los últimos 5 años, siendo una organización logística, no hemos invertido un sol en cemento, no hemos invertido un sol en vehículos, ¿no? Y aún así, en 5 años hemos casi duplicado el tamaño de la organización. Yo creo que eso es un reto del que me siento muy orgulloso y que creo que el equipo se ha contagiado porque ha visto que son las cosas que funcionan, ¿no? Y en el proceso, la gente de Tractora pues va saliendo, y algo muy curioso es que hay mucha gente que no te dice que está a favor del cambio, no te dice, o sea, te dice que está a favor del cambio, pero en la práctica te das cuenta que no tanto, y es un proceso casi de selección natural en el que esas personas van saliendo, ¿no? Porque no se integran a la cultura, son un poco más celosos de la información que tienen, y eso ha sido un proceso bien interesante de vivir, con muchas decisiones muy difíciles que tomar, pero ha sido increíble. Creo que eso es un poco lo que ha definido el estilo de Sharfe de los últimos 5 años. Pero sobre todo, importantísimo dentro de lo que tú dices, no tener miedo. Porque lo que más detecto yo es el temor a voy a romper lo que ya funciona para tratar de hacer algo mejor, pero que bien que mal esto ya funciona. Entonces genera un miedo. Y si no me adapto, y si no tengo lo necesario, y si el camino que estamos tratando de encontrar no es exactamente el que la compañía necesita, y mucha gente no lo hace por miedo, seguramente otros por desconocimiento, pero el miedo, yo siempre he encontrado que el miedo es un consejero malísimo, ¿no? Sí, justo estuve hace un rato en una de nuestras reuniones de estatus de innovación, y hay varias cosas increíbles sucediendo. Nosotros todos los años tenemos esta iniciativa que se llama el Shark Tank, que es como Shark Tank, el programa. Sí. El Shark Tank, que es donde todos los sharferos vienen y plantean soluciones a problemas. Y en efecto, muchas de esas soluciones terminan no siendo necesariamente exitosas, ¿no? Y en algún momento dijimos, bueno, vamos a hacer el museo de los proyectos fallidos, que básicamente es un repertorio donde documentamos qué hicimos, cuál era el problema, qué hicimos y qué no nos salió bien. Y estamos haciendo como este museo del aprendizaje, donde queremos empoderar al sharfero para que asuma riesgos, ¿no? Porque si creamos una cultura súper burocrática, donde todo está diseñado para no cometer errores, va a ser súper difícil que innovemos, ¿no? y que en algún momento hagamos las cosas diferentes. Entonces, hay que saber administrar ese temor, porque es natural tener temor, pero que la gente se sienta en la confianza de que si experimentan y asumen riesgos para hacer las cosas mejor, es algo que es valorado y no es algo que es castigado, ¿no? Como en otras organizaciones. Pero es toda una cultura, ¿no? A mí me ha encantado tus 4 pilares, y hay 2 que yo siempre pongo por delante de todos, ¿no? El Data Driven Company, ¿no? Y el tema de la cultura, ¿no?
y en toda la literatura que hay alrededor de los temas de transformación, te dicen que lo primero que tienes que hacer es premiar los errores que te permiten aprender, ¿no? Y va muy en línea a lo que tú dices. ¿Por qué? Porque no siempre son aciertos y mucha gente esconde el error abajo de la alfombra para que nadie lo vea, pero en la medida en que te permite aprender, es una inversión, ¿no? No es perdí plata, es invertir. Pero es parte de toda una cultura que viene acompañada con el formar equipos, el identificar el talento adecuado, el perder el miedo a equivocarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no siempre es fácil poder crear esa cultura. Se necesita un liderazgo muy fuerte, pero que además tengas otros líderes que te acompañen en el proceso. ¿Tuviste buenos líderes ayudándote en todo esto? Bueno, en Sharp somos una organización de más de 1000 personas. Entonces... Además recuerdo que alguno de tus líderes lo perdió en favor tuyo, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, 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 es verdad. Es un crack, además. Sí, 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 un tipo espectacular. Un crack, sí. No digamos su nombre porque si no se la va a Sí, creer. sí, 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 se la va a creer. Pero en todo este camino recorrido en Sharp, ha sido uno de mis principales desafíos hacer team building, ¿no? Es imposible liderar una organización del tamaño de Sharp sin confiar en la gente que tienes alrededor. Entonces, creo que tengo un equipo de gente brillante que trabaja en Sharp todos los días y que siempre está dando ideas y que me inspiran porque creo que Sharp no sería lo que es si es que no fuese porque ellos están ahí, ¿no? Entonces, es increíble las interacciones que se dan en el día a día con el equipo y que nutren la cultura, ¿no? ¿Y por qué yo creo que la cultura es un pilar tan importante que tú además has mencionado? Porque es algo que no se compra con dinero, ¿no? Es algo que las organizaciones construyen y que es parte súper relevante de la estrategia y que en el tiempo se vuelve cada vez más poderosa si es que la trabajas bien, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido construyendo rituales que siempre fortalecemos y que donde reconocemos a la gente además que son nuestros embajadores de la cultura. Es una palabra ritual, es una palabra espectacular que ahora se usa mucho, Ajá. ¿no es cierto? Para formar la cultura. Exactamente, Sí. y todos nuestros rituales están pensados en fortalecer nuestros valores, que son los pilares de nuestra cultura, ¿no? Entonces, eso creo que lo trabajamos súper bien. De hecho, así como hay los business nights, nosotros tenemos algo que se llama los cagadones nights, donde todos, perdón a la gente por el vocabulario, pero es así, ¿no? Porque tenemos que romper un poco con el formalismo para que la gente se suelte y se sienta en la confianza de compartir los errores y aprendizajes, ¿no? Los más formales le dicen el CDM porque mes a mes lo hacemos y hay el cagadón del mes, ¿no? Y la gente comparte qué hizo mal y hemos tenido que categorizar los errores, porque hay errores por incumplimientos de procesos, que eso es algo que no se acepta dentro de la organización, pero hay errores que son tratando de hacer las cosas diferente, que eso sí los valoramos, ¿no? Entonces, de pronto vas aprendiendo que de los mismos rituales, qué oportunidades existen de mejora también, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, algo que es hoy súper característico de nuestra cultura, que hace 5 años cuando yo llegué no era así, ¿no? Ni de cerca, ¿no? Ni de cerca, ni de cerca. Entonces, es increíble mirar hacia atrás y ver todas estas cosas que hemos avanzado, ¿no? Pero igual la cultura sigue fortaleciéndose y todavía tenemos muchísimas cosas más por hacer. Además, la cultura es viva. No es que ya creé la cultura y me siento a descansar porque ya la cultura está formada. La cultura se deforma con mucha facilidad, además, ¿no? Exacto. Y hay que estar súper atento, ¿no? Para ver cómo es que está evolucionando la cultura. Y eso ha sido un reto súper interesante para mí como líder de la organización, porque ha llegado a Sharp gente súper talentosa que no necesariamente hace match con la cultura, ¿no? Entonces, toca tomar la difícil decisión de dejar ir a alguien porque no hace match con la cultura, por más inteligente que sea. No se adapta al estilo de juego, como dicen, ¿no? Exactamente. Sí. ¿No? Entonces, Sharp es su cultura, no es 2 o 3 personas, ¿no? Entonces,
Ahí siempre hay que ser muy consistentes en poner la cultura por encima de las personas y hemos ido desarrollando mecanismos para identificar si es que una persona tiene potencial charfero, es decir, que hace match con la cultura, antes de que esa persona entre a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces eso ha sido un proceso interesante que vamos viviendo. Y a la vez, cuando hay personas que tienen unas características de liderazgo que identificamos valiosas y que no necesariamente son características de nuestra cultura, tratamos de adaptarlas también a nuestra cultura, ¿no? No es tan rígido como dices, ¿no? Sino que se va adaptando y tomando lo mejor de las personas que van formando parte, porque finalmente la cultura es un reflejo de la personalidad de los líderes de la organización, ¿no? Claro, porque llevado al fútbol, el estilo de juego puede cambiar un poco, ¿no? Tampoco rige el estilo de juego. Y si tienes un tipo súper talentoso, una mujer súper talentosa en el caso de una empresa, podemos, ¿no?, adaptarnos un poco, ¿no? Por supuesto, hay que ir jugando con lo que, con lo que tienes. Tú sabes que yo cuando empecé a trabajar y me tocó empezar a entrevistar gente, yo encontraba en la guía de entrevistas de IBM una condición que decía agente de cambio. Y fue la que a mí más me gustaba. Lo primero que miraba es agente de cambio. En ese momento no necesariamente sabes a dónde conduce, pero hoy, en línea con lo que tú nos mencionas de la cultura, yo imagino que uno de los temas que más valoras es cuando ves una persona, ¿no?, si este es pro status quo o es un agente de cambio, ¿no? Y yo sigo valorando esa expresión de agente de cambio, me ha marcado a mí toda mi vida. Exactamente. Y es interesante porque cada persona que llega, si es que no conoce la organización, te das cuenta quiénes medio que se acomodan y quiénes vienen a retar un poco también, ¿no? Entonces, hoy nosotros tenemos un set de valores que son los que definen nuestra cultura, que es, no sé, pues ponte en los zapatos del otro, que habla de empatía, aprende y enseña, que habla de mejora continua, los detalles importan, ¿no?, que habla un poco de la excelencia en una organización de servicios como nosotros. Los más pequeños detalles son los que hacen que un cliente te prefiera frente a otro. Y así tenemos un par de valores más, pero la gente joven va entrando y te das cuenta que son otras las preocupaciones que empiezan a tener. Entonces, hoy estamos repensando algunos de nuestros valores y vamos a integrar cosas como somos verdes, ¿no? Cómo incorporamos el impacto medioambiental de Sharp en nuestra cultura, ¿no? Nosotros utilizamos toneladas de plástico al año, o sea, generamos un montón de desperdicios y es algo de lo que no me siento para nada orgulloso, pero la gente joven de la organización ha identificado una oportunidad en ese lugar de cómo ser más eficientes, de cómo mejorar la gestión de nuestros residuos, cómo cambiar insumos nocivos por insumos que pueden compostarse y terminar, ¿no?, siendo parte de una economía circular. Y todo eso es algo que en verdad cuando yo tenía 25 años y llegué a Sharp no era algo que me preocupaba tanto, pero hoy es un tema tan relevante que no podemos ignorar ni decidir descartar. Todo lo contrario, lo estamos integrando y lo estamos haciendo ahora parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces esas son cosas increíbles que empiezan a suceder cuando pasa lo que menciona. Ahora cuéntame que a nivel de un tema que a mí me encanta, que son las alianzas, ¿no? ¿Qué has hecho distinto de, digamos, el negocio tradicional de, claro, yo opero, despacho, muevo, pongo, almaceno, entrego, desde el punto de vista de empezar a generar un ecosistema, alianzas, ¿no? Eso ha sido fundamental, o sea, poder duplicar el tamaño de una organización sin invertir en cemento y en vehículos ha sido un reto no menor que ha necesitado muchísimo de eso, ¿no? Y creo que lo importante ha sido poner al cliente al centro, ¿no? Suena súper cliché porque todos lo dicen. Cuando yo llegué a Sharp, el discurso de venta era, oye, tenemos estas 6 líneas de servicio, ¿no? Agencia de aduanas, agencia de carga, courier internacional, almacenamiento, carga doméstica y distribución nacional. Nuestros 6 servicios. ¿Qué necesitas?, ¿no? Que es un estilo de venta, a mi juicio, muy egocéntrico, ¿no? Porque le estás trasladando al cliente la responsabilidad de pensar qué es lo que más necesita cuando supuestamente yo soy el especialista, ¿no? Entonces, ahí, desde que
Además que es cero venta consultiva, es vengo con un catálogo y anda, Cero. compra lo que quieras, ¿no? Exacto. Cuando lo que busca típicamente el cliente, hoy por lo menos, es ayúdame a hacer lo que hago mejor, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces ahí fue que repensamos un poco cómo abordamos a los clientes, construimos segmentos de clientes y empezamos a diseñar soluciones para los segmentos, ¿no? Entonces, eso ha sido súper interesante y poner al cliente al centro nos ha permitido construir este ecosistema de alianzas en favor de las soluciones para los clientes, ¿no? Ujú. Entonces, un caso de ellos, por ejemplo, es en e-commerce, ¿no? El peruano promedio está excluido del mundo del e-commerce, ¿no? Porque el peruano promedio no vive en un edificio con una recepción que le reciba las cosas, no tiene a alguien permanentemente en la casa para que le reciba las cosas. El peruano promedio sale a trabajar a las 6 de la mañana y regresa a las 7 de la noche. Y cuando tú entras a cualquier e-commerce a comprar, te dice o te lo entrego en la mañana o en la tarde. Ese es el máximo rango horario que hay para Ujú. entregar. Entonces, alguien que trabaja todo el día y que no está en su casa, básicamente le está diciendo, no, chochera, tú no Tú eres no, parte, tú no. ¿no? Y cuando ves el mapa de calor de las entregas en la ciudad, es súper evidente, ¿no? Tienes 3, 4 distritos donde se concentra la mayoría de pedidos y tienes el resto de la ciudad donde el mapa está frío. Entonces, ahí empezamos a trabajar bajo la hipótesis de que en estos distritos no se desarrollaba el e-commerce, no porque exista un déficit de demanda, sino porque existe un déficit de oferta, ¿no? ¿Cómo llegamos a este peruano promedio? Y ahí empezamos una alianza con una red de corresponsales bancarios, donde tú vas a la bodega y pagas tu recibo de luz o haces un retiro efectivo. Dijimos, bueno, estas bodegas manejan dinero, entonces puedes manejar paquetes también. Ujú. Y empezamos a crecer en ese sentido. Hoy tenemos una red de 200 bodegas que son parte de este proyecto que se llama Punto Sharp. No lo hubiésemos podido hacer sin esta red de corresponsales. Em, ese es un proyecto que tiene un año, hicimos en los primeros 3 meses 1000 transacciones, el mes pasado hemos cerrado con 10.000 transacciones y creemos que esta Navidad vamos a superar las 15.000, ¿no? Entonces es un proyecto que ha agarrado tracción muy rápido y donde estamos democratizando el e-commerce, ¿no? Es algo que jamás hubiésemos podido lograr sin alianzas, ¿no? Eh, y lo mismo en todos nuestros servicios, ¿no? Ese es el gran reto que tienen los líderes, que es pensar cómo crecemos sin adquirir activos, ¿no? Es un reto súper interesante para quienes lideran nuestras líneas de negocio, pero creo que lo hemos hecho muy bien, ¿no? Saber apoyarnos en las distintas organizaciones y aprovechar lo mejor de cada uno. En todo este tema de estas alianzas, a mí siempre me surge el concepto de que no hay una compañía que pueda hacer todo, porque vivimos en un mundo cada vez más complejo y además cada vez más especializado. Y como tú dijiste, no me puedo seguir llenando de cemento ni de medios de transporte porque en algún momento, no sé, voy a tener 10.000 empleados y además tu riesgo es mucho más grande, ¿no? Entonces yo Ujú. me imagino que, entre otras cosas, buscas las alianzas por minimizar el riesgo, pero también por buscar una mejor especialización con otro tipo de compañías, ¿no? Ujú. Y yo tengo que velar por los intereses de mi equipo y por los intereses de mis clientes, ¿no? Ujú. Y en ninguna medida los intereses de mi equipo y mis clientes están asociados a mi capacidad de tener o gestionar activo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es súper relevante lo que mencionas, que es identificar a quiénes son esos especialistas que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra propuesta, ¿no? Ujú. Para nuestro talento y para nuestros clientes. Entonces, te contaba el caso de Punto Sharp porque es un caso que ha sido lindísimo poder conectar con tantos pequeños empresarios que tienen sus bodegas y que hoy algunos de ellos representamos más del 20% de los ingresos que genera la bodega en un servicio que no ocupa espacio en la bodega, ¿no? Por lo menos no espacio de venta, ¿no? Ujú. Porque van y guardan los productos pues, en la sala y cuando llegas tú le das tu NI y te lo sacan. Pero eso se transmite a todas las otras unidades de negocio, ¿no? En nuestro negocio de gestión de almacenes y centros de distribución, nosotros no somos dueños de
ni el 10% de los metros cuadrados que gestionamos, ¿no? Y eso alinea mucho nuestros intereses con los del cliente, porque yo no estoy buscando colocar espacios, yo no soy dueño del espacio, Ujú. yo estoy buscando que mi cliente tenga menos días de inventario de sus productos, que tenga menos plata invertida en inventarios, que tenga más rotación. De hecho, ahí hay un reto súper interesante de inteligencia artificial, ¿no? De cómo predecimos con exactitud el inventario óptimo, Ujú. ¿no? Y eso nos hace, por ejemplo, si es que cerramos un proyecto con un cliente de gestión de centros de distribución, lo que hacemos es identificar cuál es la magnitud del reto y vamos a la oferta de parques logísticos a decirles, oye, tenemos este cliente con este proyecto, ¿quién nos da la mejor alternativa de arrendamiento? ¿No? Y calzamos nuestros contratos con clientes con nuestros contratos de alquiler. Entonces, de pronto empiezas a ver que no estamos tratando de colocar nuestros activos, porque nuestra capacidad está directamente asociada a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y eso es algo increíble y que hace que el equipo esté súper enfocado en resolver problemas, Ujú. no en colocar activos, ¿no? En resolver problemas de nuestros clientes. Y eso creo que ha llevado al equipo a pensar de una manera mucho más colaborativa, ¿no? Entender quiénes son los especialistas, de quiénes nos podemos ayudar, quiénes nos pueden colaborar en resolver estos problemas y convocar a la gente que necesitamos para sacar adelante el negocio, ¿no? Ahora, en eso ha sido súper importante, me imagino, la capacidad que tiene la gente de ventas en entender el problema del cliente, ¿no? Ujú, Y yo creo que es parte de lo que hoy debe ser una persona comercial de ventas. Su rol no es solamente el te vendo lo que tengo, sino ujú, es primero tengo que entender al cliente para regresar a la empresa y decirle, oye, mi cliente necesita esto. ujú, Y entonces parte del proceso de transformación de una empresa, de sus servicios, de sus productos, es poder entender qué es lo que el cliente quiere. ujú, ¿Cómo lograron ujú. que la gente comercial, la gente de ventas desarrolle esa sensibilidad por la necesidad del cliente? Es que no es solo la gente comercial, es todo el equipo, ¿no? Ujú. El equipo operativo, el equipo de innovación, el equipo de tecnología, el equipo comercial. Todos tienen que tratar de entender al cliente para diseñar soluciones a sus problemas. De ahí, nosotros hace 4 años, 5 años, empezamos algo muy lindo que se llama el Sharf Lab, que es Ujú. el primer laboratorio de innovación logística del Perú, un poco de mi pasado mambero, traído al mundo logístico. Creamos este laboratorio de innovación donde invitábamos a los clientes a plantear desafíos y utilizamos nuestra metodología para diseñar soluciones a esos desafíos. Esto es increíble y además es una fuente importantísima de diferenciación y de ventaja competitiva, porque en la medida que han ido pasando más casos por ese laboratorio, se ha ido nutriendo y ha ido sofisticando su capacidad de diseñar soluciones, y es algo que nuevamente no se compra con dinero, Ujú. ¿no? Es un activo valiosísimo que nosotros tenemos, y nos ha servido para entender los retos de los clientes. Y no los retos desde una perspectiva necesariamente logística, sino los retos desde una perspectiva estratégica, ¿no? Porque quienes vienen a esos espacios no son solamente el gerente de logística, también viene el gerente comercial y también viene el gerente financiero, y todos nos plantean el reto, y en nuestro equipo no solamente está el equipo comercial, está el equipo operativo, está el equipo de innovación, está el equipo de tecnología, y juntos entendemos el reto y diseñamos soluciones, y nos ha permitido tener conversaciones súper profundas con clientes que trascienden de lo logístico, pero que nos permiten a nosotros diseñar soluciones que realmente generen impacto, ¿no? Ese mismo espacio lo utilizamos para diseñar soluciones para nuestros propios problemas, no solo para los de los clientes, ¿no? Entonces, ha sido yo creo que un lugar muy valioso donde hemos logrado encontrar eso, ¿no? ¿Qué es, dónde está el verdadero dolor del cliente? Porque a veces el cliente viene y te pide una cosa, pero no necesariamente esa cosa es la que le resuelve el problema, Exacto. ¿no? Entonces, ha sido un proceso súper interesante y que se ha ido dando de manera natural y espontánea. Obviamente hacemos clínicas de venta adentro y hacemos role playing y hacemos todo el protocolo tradicional del vendedor, pero yo creo que son estos espacios en donde realmente empiezas a escuchar y a entender antes de proponer, ¿no? Y eso yo creo que ha sido clave. Ahora, en todo este proceso, tu población
debe haberse transformado y debes saber, así como perdiste gente, trajiste gente, y yo me imagino, estoy especulando porque esto no lo hemos hablado, que el nivel de rotación que tuviste al inicio fue muy alto y más bien la rotación que tienes ahora es mucho más baja, ¿no? Porque hay un engagement, hay un sentido de pertenencia más fuerte de la gente. ¿Es posible eso? En nuestro segmento administrativo y ejecutivo, la rotación es casi cero, ¿no? La gente está súper comprometida con el proyecto, se identifican, encuentran en Sharp un espacio donde trascender, y eso es súper inspirador para mí también, ¿no? Saber que hemos gestionado una plataforma que le permite al equipo desarrollarse y seguir creciendo. En el segmento operativo, creo que tenemos súper buenos indicadores de rotación. Nosotros separamos nuestra rotación por renuncias y rotación que es desvinculaciones de personal, porque a veces la temporada baja y hay estacionalidades y cosas, ¿no? Entonces, nuestra rotación por renuncias es muy baja, ¿no? Que es el indicador que medimos con más precisión. Pero sí, y porque creo que somos una organización que comunica mucho, ¿no? Todos los meses, todos los líderes hablamos para toda la organización. De hecho, al comienzo de la cuarentena, cuando había una incertidumbre terrible, en Sharp éramos pues, más de 1000 personas que estaban comiéndose las uñas de, oye, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, ahí hubo una comunicación súper cercana con todo el equipo, donde transmitimos todo lo que pensábamos, nuestra intención de conservar a todo el equipo. Hoy somos mucho más de los que éramos antes de que empiece la pandemia, ¿no? Entonces, creo que la comunicación hace que la gente se sienta, conecte con el proyecto y con el propósito, ¿no? Y se identifique con algo mucho más trascendental que simplemente su sueldo o su trabajo, ¿no? Finalmente todos somos pequeñas piezas de un engranaje enorme que se llama Sharp, ¿no? Y mientras no lo veas desde ese lugar, es difícil conectar, ¿no? Y eso es algo en lo que nos esforzamos mucho. Cuéntame una cosa, ¿has ya trabajado tu línea de sucesión? No, Todavía. todavía. Ahora, hay... no creo que sea un problema realmente. Creo que hay gente súper talentosa que podría hacer lo que yo hago muchísimo mejor de lo que yo lo hago. Es un tema absolutamente circunstancial el que ha hecho que yo esté acá. No te preocupes. ¿No? Hoy no me preocupa eso, pero lo que sí me preocupa es que la organización va creciendo, los retos cada vez se van volviendo más complejos, las circunstancias cada vez son más retadoras. Y Sharp es una organización que hoy no tiene un directorio, entonces sí creo que va a ser importante en los próximos 12 meses empezar a convocar a gente talentosa, con experiencia, que nos acompañe en las decisiones más difíciles, ¿no? Hoy casi todas las decisiones se toman de manera colegiada entre el comité de gerencia eh, y casi siempre hay consenso en las cosas que se tienen que decidir. Porque estamos súper alineados, pero creo que va a ser importante ya empezar a sofisticar un poco esa... Uno de nuestros visitantes, Emilio Fantozzi, yo le hice la pregunta, ¿no? Emilio, ¿tú qué le recomiendas a las empresas que no son, pues obviamente, empresas tan grandes como puede ser el Grupo Romero? Él dijo, un directorio. Creo que los mejores consultores que te puedes conseguir son directores, gente con experiencia que te ayude a validar ideas, a traer ideas nuevas. Y al final son gente con experiencia que son consultores, tienen heridas de guerra y eventualmente te pueden traer, ¿no?, nuevas ideas o validar las ideas, ¿no? Entonces yo creo que es un camino muy válido para reforzar tu organización, tal vez en otro lado. Sí, a pesar de que no tenemos un directorio, creo que tenemos un sistema de gobierno súper profesional. Creo que es algo que nos hace falta y hoy estoy pensando cuáles son los perfiles que quiero en ese directorio. Que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a entender y mitigar a los riesgos, un perfil más financiero, más comercial, más... creo que por ahí está un poco el reto, ¿no? Si quieres que alguien te acompañe a tomar decisiones tan importantes, tienes que
encontrar a las personas correctas. Además diverso, como recomiendan, ¿no? O sea, Tal cual. mientras más diverso, creo que le aporta Sí. más a la compañía. Sí, sí, no espero, y en línea con eso, no espero necesariamente que sean personas expertas en mi rubro, Exactamente. ¿no? Sino que sean personas que desde donde vienen tengan cómo aportar. Este, Eso ha sido clave. De hecho, te confieso que yo debo ser la persona de Sharp que menos sabe de logística, ¿no? Pero creo que desde donde yo soy bueno, desde la visión, desde la construcción de estrategia, de equipos, es el lugar desde donde yo me he permitido aportar, ¿no? Pero Sharp está lleno de gente talentosa que se complementa muy bien. Ahora, como dijiste, tal vez seas el que menos sabe, pero debe ser el que más incomoda, ¿no? Y en la posición de liderazgo es sumamente importante, ¿no? Eso de todas maneras, eso no tengas la menor duda. Soy el que más incomoda y el que más está ahí, este, eh, recordándole a la gente este, lo, eh, no lo cómodo que está, pero lo incómodo que nos debería hacer sentir estar cómodos, Así es. ¿no? ¿Cuál es el gran riesgo detrás de estar cómodo? Entonces, he visto en estos 5 años a mucha gente crecer profesionalmente sobre la base de ese principio, ¿no? De identificar cuándo están cómodos y forzar un cambio, y forzar un cambio, y forzar un cambio. Y, y he visto gente evolucionar un montón y gente que hoy ocupa cargos de mucha responsabilidad dentro de la organización y con los que ahora me siento muy cómodo. Raúl, entrando ya a la última parte, eh, ¿qué te falta hacer? Eres una persona sumamente joven, con muchas de las personas con las que converso es, bueno, ya en mis últimos años, claro, tus últimos años son como 25 años más todavía. Entonces, ¿qué más le falta a la vida profesional de Raúl? ¿Qué más quisieras hacer? ¿A qué te quieres seguir dedicando? Es una buenísima pregunta. Sharp es una plataforma increíble, de la que tengo suerte de ser parte para generar impacto, ¿no? Entonces, yo creo que en Sharp hacen falta hacer todavía muchas cosas y sigo yéndome a dormir y despertándome pensando en cuáles son los siguientes retos y a qué nuevos mercados vamos a llegar, cómo vamos a atender diferente a nuestros clientes. Hoy la verdad es que estoy súper enfocado en seguir sofisticando la propuesta Sharpera. La competencia cada vez es más agresiva, entonces demanda más concentración. A mí en el futuro me gustaría, tal vez ya no como ejecutor o líder de un proyecto, ser más como mentor de pequeños emprendimientos de impacto social. Creo que el emprendimiento es el motor del desarrollo de la sociedad. Así es. Y creo que los proyectos tienen que dejar de tener un perfil mercantilista y de negocio y empezar a pensar en cuál es el impacto social que van a generar los proyectos, ¿no? Que la razón de ser de los pequeños emprendimientos sea trascender más allá de lo económico, ¿no? Y que lo económico sea simplemente una consecuencia de su capacidad de generar impacto. Entonces, hoy lo estamos haciendo desde Sharp, y me encantaría en el futuro poder poner mis habilidades a disposición de esos proyectos para verlos crecer y es algo que me pondría muy orgulloso, ¿no? Eso es más o menos como yo visualizo mi futuro y bueno, seguir mientras tanto en Sharp también, ¿no? O sea, en otras palabras, déjame tranquilo, estoy feliz en Sharp. Ya Sí, después sí, sí. hablamos en unos años. Sí, sí, sí. Es difícil. Es difícil porque siempre hay oportunidades y cosas que hacer, que son tentadoras, pero hay que ser muy consistente y tener mucho foco para poder, yo creo, ser exitoso, ¿no? Raúl, sumamente entretenido. Yo creo que para nuestra audiencia va a ser ilustrativo, inspirador el haber escuchado de ti mismo todo lo que te tocó vivir y todos los cambios que has hecho con Sharp. Estamos sumamente agradecidos por tu tiempo, que tengo claro que es valioso. Y para mí es un gusto haber encontrado a una persona tan joven, tan bastante más joven que yo por lo menos, en una posición como la tuya de liderazgo, además compartiendo todas estas experiencias. De verdad, súper agradecidos contigo, Raúl, por tu tiempo.
No, gracias a ti y al equipo de Business Nights por invitarme y espero que mi experiencia pueda haber compartido algunos aprendizajes para la gente. Con seguridad. Y con ustedes, amigos, nuevamente darle el agradecimiento a Raúl Alcalde, CEO de Sharp, por habernos acompañado esta noche. Y con ustedes nos vemos en una próxima edición de Business Night Talks. Buenas noches.